Bueno, buenas tardes nuevamente. Hoy tenemos una invitada de lujo porque la doctora Teresa Gómez se nos fue de unas merecidas vacaciones. Así que espero que sepan disfrutar de este momento porque la doctora, además de ser una amiga, la admiro mucho como profesional. Ella es abogada, penalista, profesora de la Universidad de Buenos Aires, eh, y decir todo lo que yo sé de su currículum sería como demasiado, ¿no? Ustedes ya se van a dar cuenta de quién es la doctora cuando empiece a hablar, pero se ha hecho muy famosa por sus causas y bueno, hacía algo gracioso, ¿no? Me da la impresión como que del otro lado de la justicia le tienen un poco de miedo, curiosamente, porque bueno, parece que la doctora, además de ser muy buena abogada, sabe defender muy bien a todos sus clientes, ¿no? Que por otra parte son siempre Gente buena. gente buena, Yo solo defiendo exactamente. a los no culpables. Bueno, vamos a... El tema que le toca a la doctora es la responsabilidad de los contadores en la ley penal, en la ley penal tributaria. Así que un tema muy interesante, muy controvertido, y vamos a escucharla entonces. Buenas tardes. Discúlpenme que tengo poco caudal de voz hoy, pero voy a tratar de hablar cerca del micrófono para que me puedan escuchar. Como esto es un taller de jurisprudencia, creo que para que seamos honestos les tengo que contar lo que es para mí la jurisprudencia. No es que tenga una definición diferente, sino el valor que a ella le doy. Si nosotros nos limitamos a leer los fallos, a repetirlos, a transcribirlos, en rigor de verdad le estamos dando un lugar a los jueces que no tienen, el lugar de legisladores. Yo creo que nuestra obligación profesional es leer la jurisprudencia, analizarla, ver si coincidimos o no con la doctrina que de esa jurisprudencia pueda sacarse, y si no, buscar entre todos cuáles serían las respuestas para esas afirmaciones de los jueces. Yo les pido que pensemos entre todos. A mí no me molesta que me interrumpan la cantidad de veces que crean necesario. En cuanto tienen una duda, me dicen. eh, eh, y vamos, porque desde que se legisló el artículo 15 en su inciso A, comenzaron a preocuparse los profesionales en ciencias económicas. En realidad, deberían haber empezado a preocuparse antes, porque ya desde antes había algunos fallos que los estaban mirando cuál, si fueran parte de las maniobras que realiza el contribuyente. Pero luego que con la autoridad que da ser administrador de ingresos públicos, Silvani dijo que detrás de todo evasor hay un contador, ya esto no es una simple mirada. Ya ustedes es como si se hubieran invertido la carga de la prueba, como si los contadores deberían probar que no tuvieron nada que ver en la maniobra del contribuyente. El artículo 15 enumera... ¿Está detrás de mí? Sí, Eso de no sí. ver es una complicación, pero bueno. El artículo 15 enumera las actividades que ustedes realizan cotidianamente. Son actividades en general neutrales, son actividades que tienen que ver con el quehacer cotidiano. Y mucha jurisprudencia se olvida de que en la primera parte del artículo 15 dice con mucha claridad a sabiendas, es decir, refuerza el elemento cognitivo del dolo, y luego dice para facilitar, con lo que refuerza el elemento volitivo del dolo. Y como si todo esto fuera poco, dice que se trata de colocar una pena de inhabilitación, además de aquella que se mereciera por la participación en el delito. Es decir, que este artículo 15 les está diciendo a ustedes que no se trata de un delito autónomo, no se trata de otra actividad que el legislador decidió penar, sino que se trata de un plus de pena colocado a la actividad que ustedes realizan cuando la hicieran en el ejercicio de su profesión. Pero las reglas que deberían regir
son las reglas de la participación, que como ustedes ven, el Código Penal lo define con mucha claridad. El contador, el profesional, obviamente no puede ser autor ni coautor del delito de evasión, porque de la descripción típica de la evasión le va a faltar uno de los elementos estructurantes, que es el sujeto activo. Es decir, es un delito propio que exige que quien lo cometa sea el obligado. Por lo tanto, cuando a ustedes le quieren imputar alguna colaboración con el delito, aunque hubieran hecho la totalidad del delito, aunque el núcleo de evasión hubiera estado a cargo del profesional, el juez solamente les puede imputar la participación en ese delito, porque siempre la obligación de contribuir está en cabeza del obligado, y este tiene necesariamente que ser el autor del delito. Por eso, la parte que estaba subrayada era la que les correspondería. Prestasen al autor o autores un auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido cometerse si se tratara de una participación primaria. Si se tratara de una participación secundaria, cualquier colaboración que se prestase para facilitar la comisión del delito alcanza para que resulten imputados por la norma. La jurisprudencia, pese a este refuerzo de elementos subjetivos del que les acabo de hablar, ha considerado que en el caso de los profesionales, la exigencia de saber, ese a sabiendas, puede ser reemplazado por el debió haber sabido, que el elemento cognitivo está suplantado, es decir, el probarles que ustedes sabían que el contribuyente iba a utilizar la tarea por ustedes aportada para la comisión de un delito, resulta reemplazado por los conocimientos especiales que ustedes tienen. Es decir, que invierte la carga de la prueba. Ustedes deberían probar que es el contribuyente el que desvió una colaboración lícita realizada por ustedes, es decir, que quebró la cadena causal cuando realizaron una tarea, y acreditar que esa parte le corresponde al contribuyente sin la colaboración de ustedes, aunque hubiera utilizado un balance firmado por ustedes. Entonces, esa rotura de la cadena causal pretende ser subsanada con por los conocimientos que tiene, no puede ignorar. Pero resulta que participar no es saber, participar no es no ignorar, participar no es sospechar que a lo mejor va a ser una travesura mi cliente porque lo conozco. Participar es colaborar, es una actividad que tiene que tener la voluntad de ayudar y tiene que ejecutarse una acción para efectivamente ayudar. Decíamos recién que los actos neutrales son justamente las actividades propias de su profesión. Por eso que estos actos neutrales, ¿cuándo vamos a decir que integran la cadena causal del delito? ¿Cuándo le vamos a agregar ese plus necesario para que lo podamos marcar una certificación de balance, una auditoría externa, lo que ustedes quieran, cualquiera de las actividades de ustedes la vamos a poder marcar como participación en el delito de evasión? Este plus, fíjense que en general la tarea del contador, y muchos abogados han intentado defenderlo de ese lugar, ustedes saben que el delito tiene un comienzo y una consumación, es verdad. Hay un periodo donde el sujeto activo empieza a realizar actos que indican en forma unívoca que va a cometer el delito de evasión, y se consuma en el momento. Para mí hay diferentes versiones, hay diferentes opiniones dogmáticas, pero para mí en el momento en que se vence el pago de la obligación que estoy pagando en menos o no pagando, entonces durante ese periodo es el periodo punible, es el periodo en donde el derecho penal puede intervenir. Mientras yo hago actos preparatorios, yo pienso que voy a poner un localcito,
me voy a dedicar a la venta de ropa, pero que la única forma en que me da el negocio una rentabilidad como la que yo quiero es no pagando ni IVA, ni ganancia, ni los aportes de mi empleada que voy a poner a cargo del negocio. Es decir, lo estoy pensando, lo estoy programando, llamo incluso a una empleada y le voy a decir que va a trabajar en negro. Es decir, hago una cantidad de actividades que son las denominadas actividades preparatorias para la acción de evasión. Todos estos quehaceres están fuera del campo del derecho penal. Estas acciones no son punibles. Recién empieza la posibilidad de la mirada sancionadora cuando el sujeto empieza a hacer algo que modifica el mundo exterior en una forma que acredita que sin lugar a dudas está dirigido a cometer determinado delito. La actividad de los contadores suele desplegarse antes de ese comienzo de ejecución. Es decir, supongamos que juntamos boletas apócrifas, facturas apócrifas, que empezamos a hacer los balances con los datos falsos, que hacemos una cantidad de actividad. Algunos dicen que cuando ya empieza a volcarse la falsedad en los elementos contables que pueden ser requeridos por la administración, ya comienza la ejecución del delito. Pero todo lo que realicen antes de empezar a volcar en ese libro, en esos libros contables, indudablemente está fuera del momento en que el derecho penal puede meterse en la labor de ustedes. Es como si yo le vendo un revólver a la doctora para que mate a su cónyuge y venderle el revólver con la autorización del RENAR, con todos los papeles, está fuera del derecho penal. Pero si yo sé, y yo se lo doy para que realice el homicidio, recién cuando ella tienta ese homicidio, esta acción es abarcada pese a estar en el momento de la etapa preparatoria. ¿Está claro lo que dije? Es decir, están fuera del derecho si el contribuyente no empieza la acción de evadir, por más que ustedes hayan hecho todas estas cuestiones para que disimular el verdadero estado patrimonial de la empresa. Pero si el contribuyente empieza a realizar la acción tendiente a la evasión, ahí la actividad de ustedes es incorporada a la mirada punitiva y tienen la posibilidad de que se los considere partícipes del delito. ¿Cuál sería la diferencia entre la participación primaria y la participación secundaria? Y no es una diferencia meramente dogmática, porque el partícipe necesario tiene la misma pena que el autor del delito, es decir, no hay diferenciación, se los trata tal y como si fueran los autores, mientras que la secundaria, la disminución de pena es muy importante. Entonces, la actividad profesional normalmente es considerada actividad principal, actividad necesaria para la evasión. En muy pocos casos, uno ha sido el juez de la primera instancia en seguridad y custodia, que consideró, y que fue revocado por la Cámara, pero consideró que el contador era partícipe secundario, que meramente había colaborado, pero que no era una colaboración necesaria la que había aportado, y por eso es al único que no le dicta prisión preventiva. Cuando el fiscal recurre este fallo, manifiesta que apela la calificación de participación secundaria, explica por qué se trata de una participación primaria y pide la prisión preventiva del contador. Es decir, el tema de la responsabilidad profesional no es un tema menor, porque no solamente puede significar pérdida de la matrícula, sanciones pecuniarias, sino que también puede significar la pérdida de la libertad, como ha ocurrido en muchísimos casos. Ahora parecería que se han serenado un poco los jueces penal económicos, pero hubo un momento en donde el contador era el primer imputado en cualquier causa de este tipo. Las miradas empezaron a ponerse más exigentes cuando desde algunos juzgados, especialmente del que en ese momento era el Juzgado Penal Tributario número 1, se comenzaron a elaborar teorías por las cuales el contador estaba siempre en la trama delictiva.
Es decir, era muy difícil acreditar que se estaba fuera de la comisión del delito realizado por el contribuyente. ¿Cuáles eran estas teorías? Teorías decían que el delito de evasión es un delito de infracción de deber. La Cámara, en su sala A, contestó en varias ocasiones que no es, por lo menos no es solo un delito de infracción al deber, porque no alcanza con que simplemente no se abone lo que se debe de abonar al fisco, sino que es necesario que este no abonar al fisco contenga una actividad engañosa, una actividad ardidosa, es decir, no cualquier omitir pagar es evasión. Entonces, por eso, si fuera solo infracción de deber, ustedes estaban en un problema más complejo, porque ¿qué era lo que tomaban? Confundían, además extiende y considera de la misma categoría la acción y la omisión. Es decir, para el juzgador es lo mismo el contador que colabora con el contribuyente a los efectos de que pague un impuesto menor al que debe, que aquel contador que no evita que el contribuyente pague un impuesto menor al que debe. Es decir, lo coloca en la calidad de garante del bien jurídico protegido. Es decir, como si ustedes tuvieran que trabajar no solamente para el cliente, la persona que recurre a los estudios, sino que además debería trabajar para la administración pública, garantizándoles que ellos recibirán todo lo que deben de recibir. A eso se le agregaba el dolo eventual, porque claro, era muy difícil de acreditar. Normalmente el contador había colaborado dolosamente en la actividad del contribuyente. Entonces se extendió el dolo requerido por el tipo a el dolo eventual. El dolo eventual es una creación dogmática. El dolo eventual no tiene definición en nuestra legislación punitiva. El dolo eventual es cualquier cosa. El dolo eventual es cuando, es decir, nosotros podríamos decir que ustedes actúan en dolo eventual porque una semana tienen la presentación de la declaración jurada de un cliente muy importante y justo esa semana se enamoraron perdidamente de una señorita y en lugar de revisar los papeles se fueron a bailar. Y entonces cuando llegaron firmaron rápidamente todo. Es una acción imprudente, una acción negligente, una acción poco cuidadosa de la tarea que les es encomendada, puede ser etiquetada como dolo eventual y meterlos en la participación del delito. Un quehacer culposo nunca puede integrar una participación dolosa. Este quehacer que les acabo de describir, esta persona que no cumple con su actividad que como contador le corresponde, puede ser un mal contador. Podrá tener sanciones disciplinarias en el colegio, en el consejo, no sé quién tiene el consejo. El consejo, o puede recibir sanciones incluso civiles, el daños y perjuicios de su cliente por haberle hecho cometer error, pero de allí al delito penal, de allí a que se lo considere colaborador de la evasión, hay un trecho muy largo. Nunca se puede llenar una actividad dolosa, con un quehacer culposo. El quehacer culposo justamente no da para la mala praxis del contador, porque por lo menos no en la ley penal tributaria, porque los tipos de la ley penal tributaria son todos dolosos. En cambio, sí podría dar para la mala praxis del médico, en donde hay delitos contra la vida o la salud que son culposos. Entonces, la actividad culposa puede integrar esa otra actividad culposa definida en el código, pero no existe en la evasión ninguna figura culposa, todas son dolosas. Por lo tanto, la actividad que ustedes desempeñan debe ser necesariamente dolosa. Tampoco se puede invertir la carga de la prueba, es decir, ustedes no son los que tienen que acreditar que no quisieron colaborar y que el contribuyente fue el que tergiversó la labor realizada por ustedes para evadir. Que
modificó o de alguna manera utilizó de alguna manera los papeles que ustedes le entregaron para pagar menos de lo que debía, sino que el que acusa prueba, y acá no hay excepciones. Una cosa que parece que yo me olvidé del Power, porque como lo tengo a la espalda no lo sé seguir, no lo puedo seguir. Bueno, ¿dónde estaba? El dolo eventual, o sea, la dolo responsabilidad eventual. del médico. El dolo eventual. El dolo eventual es ha sido tan manipulado dogmáticamente el dolo eventual que en el proyecto de Código Penal del año 2014 se decía con absoluta claridad, solo existe el dolo directo. Es decir, no existe posibilidad de otro dolo que no sea el directo. Quiero y sé. Si no quiero y sé, no hay actividad dolosa que pueda serme imputada. Y así vi de casualidad que otro de los fallos del juzgado penal tributario número 1 en general fue el juzgado que nos dio más que hablar en las explicaciones jurisprudenciales, porque no solamente aplicó la norma, sino que la interpretó intensamente a la norma en tal forma que muchos de nosotros pensamos que modificó el contenido de la disposición legal a través de esas interpretaciones. En una de esas interpretaciones, y justamente para sancionar a un profesional en ciencias económicas, manifiesta que a los efectos de salvar las lagunas de punibilidad, era menester aplicar estas teorías de las que estamos hablando. La teoría de la omisión es igual a la acción, la imputación objetiva, el dolo eventual, el delito de infracción al deber. El solo manifestar que necesitamos para llenar la laguna de punibilidad, hacer una interpretación extensiva del tipo penal, les está indicando el error en el razonamiento. El derecho penal no es un derecho que abarca todas las situaciones de la vida, sino que tiene figuras discontinuas entre sí. Es como si jugáramos ¿cómo se llamaba ese agua a la batalla naval, gracias. Si jugáramos a la batalla naval y nos cae en agua. Es agua, aunque sea horrible, inmoral, lo que sea, pero es agua. Es decir, si le falta un solo elemento constitutivo de la descripción típica, ya sea objetivo como subjetivo, es un quehacer atípico. No nos gustará, buscaremos sancionarlos con multas en sede administrativa, veremos qué podemos hacer, pero no es delito. Y sin embargo, sin ningún pudor, un juez nos habla de voy a llenar una laguna de punibilidad, es decir, me voy a convertir en legislador porque esta conducta es fea, mala, no me gusta, entonces voy a convertirla en delito aunque el legislador no la haya previsto. Otra de las categorías en donde los ha colocado la jurisprudencia ha sido el del rol social. Es decir, ustedes tienen una obligación social por el lugar que ocupan y esto les genera una cantidad de obligaciones, entre ellas actuar lealmente no con el cliente, sino con la administración fiscal. Incluso en alguno de esos fallos se decía que en un Estado de Derecho es absolutamente importante que los profesionales actúen conforme a las normas. Y coincido total y absolutamente con esta manifestación. Claro que es preferible, que es deseable, que todos vamos a tratar, que los profesionales al menos, actuemos de conformidad con las normas. ¿Con qué normas? Con las normas que emanan del Poder Legislativo, con el Código Penal, la Ley de Sociedades, la 11683, es decir, todas esas normas, las administrativas, las que dicta la CNB, la FIP, el Banco Central, las profesionales, las que dictan los consejos, en donde lo que están procurando es una conducta ética y una conducta más protegida de los profesionales que se encuentran bajo su custodia, bajo su paraguas. Pero todas tienen el mismo efecto para el derecho penal, es decir, un poder que no,
grupo, la directiva del Consejo, que no tiene poder legiferante, puede crear una norma que el incumplimiento de la misma haga que ustedes incurran en delito? Pues no. Es decir, cuando una persona profesional no actúa conforme todas las reglas que rigen su conducta, puede tener consecuencias, debe tener consecuencias porque lo está haciendo mal. Pero estas consecuencias no tienen que ser necesariamente penales. Las consecuencias penales solamente pueden ser imputadas cuando lo que existe es una violación al derecho penal, cuando lo que existe es una conducta tipificada en el Código Penal o en una ley especial. Es decir, nosotros, cualquier otra vulneración podrá hacer que se les impute a ustedes un quehacer incorrecto, que puede tener consecuencias económicas, consecuencias en la matrícula, pero nunca una consecuencia penal. Para esto se requiere que la prohibición provenga de la ley, y la ley solo la dicta el Congreso de la Nación. Por otra parte, ustedes en general, cualquiera sea el rol, bueno, en realidad para hablar de responsabilidad de los contadores nosotros tendríamos que hablar de cada una de las actividades, que son muy diferentes. No es lo mismo ser síndico societario, auditor externo, que hacer los balances o ser el contador interno de una empresa que lleva los papeles diariamente. Pero como no nos da el tiempo para eso, lo vamos a decir a grandes rasgos. Ustedes en general trabajan con la información que le da el ente societario o el contribuyente individual. Algunas cosas pueden controlar y deben controlar, pero otras no pueden, o por lo menos no deben controlar. Cuando ustedes hacen el responsable del contenido de los registros contables, es el ente comercial, el societario, es el que ordena, el que dirige la acción de la persona jurídica o la persona física. Ustedes lo que hacen es convertir eso en la información conforme el lenguaje que la administración les exige. Este quehacer sigue estando en responsabilidad. El responsable es el contribuyente, por más que diga, los papeles me los lleva el contador, yo no sé, no entiendo nada de esto, yo firmo lo que él me trae. Lo cierto es que esa responsabilidad es del contribuyente. El auditor, por ejemplo, lo que emite es un examen de razonabilidad de estos papeles que le entregan. Obviamente, si a ustedes le traen un montón de facturas que las razones sociales de esas facturas están en la lista de APOP, de la AFIP, o le traen, o que están hechas en una forma que no es la que legalmente se exige, o que la información no les da con el personaje, con el contribuyente, es decir, un señor que, por ejemplo, les trajo ahora con la ley de blanqueos para que le blanqueen 30 millones de dólares y resulta que el señor tiene un kiosquito en la esquina del estudio de ustedes. Es decir, en estas cosas sí va a ser muy difícil que no queden entrampados en la imputación. Después verán si se pueden defender o no, o cómo se les pasó semejante contradicción, pero en principio podría dirigírseles la imputación. En rigor, de verdad, no se entiende muy bien por qué el Estado traspasa todo el tiempo obligaciones en cabeza de los particulares. Y en ese traspasar obligaciones, con la infraestructura de ustedes, con el gasto a cargo de ustedes, con todo, es decir, sin proveer, sin hacerles, por ejemplo, les traspaso el que controlen la facturación del cliente, o les traspaso una actividad que debería realizar yo como entidad pública, y entonces les descuento un impuesto a ustedes. En lugar de pagar el 35, ustedes van a pagar el 25. No existe nada de esto, solo existen obligaciones que se van traspasando a la persona privada sin que de vuelta regrese alguna gratificación por eso, sino que se le traspasa la obligación y la sanción si no la cumplo. Y cada vez se van aumentando más. Y no es lo mismo, además, hacer esos controles cuando mi infraestructura es de un contador individual, que no tengo ni secretaria para que me atienda el teléfono, o un gran estudio donde tengo auditores, es decir, tengo especializadas en cada tarea.
Pero, sin embargo, cuando llega la hora de la imputación penal, estas distinciones no son tenidas en cuenta. Es decir, ustedes debieron saber, ustedes debieron hacer, bueno, y esto es un poco lo que yo quería decirles de la jurisprudencia. Esta jurisprudencia lo que tenemos que encontrar son los argumentos para contestarla. No podemos aceptarla. No podemos aceptarla porque sería aceptar que nosotros tenemos que estar, la presunción de culpabilidad por ser contadores, es decir, sería un derecho penal de autor en lugar de ser un derecho penal de acto, y el contador debería empezar justificando por qué es inocente, por qué no ha cometido el delito. Entonces, ustedes habrán escuchado hablar de muchas de las causas, desde Kropchik, que fue una de las que primero causó alarma dentro de la profesión, porque encima el contribuyente decía, yo me encargo de la parte comercial, el contador se encarga de la parte impositiva y de la parte que tiene que ver con los libros, no descarga en el contador interno de la empresa, sino en el contador externo la responsabilidad, y encima cuando son condenados ambos en el Tribunal Oral de Paraná, Kropchik desiste de la apelación, pero le deja la carga de su imputación al contador. La Cámara de Casación entendió que, y esta causa, sí, en la parte en donde se definen por qué lo consideraron responsables, me gustaría que ustedes la leyeran con mucha atención, porque acá les va a definir cuáles son las actividades de ustedes que pueden servirles a los ojos de la administración o de la justicia para considerar que son parte del delito. La Cámara consideró que los libros, los papeles, las claves estaban en el estudio del contador, que las boletas de gastos, las boletas de compras, las boletas de venta, estaban en el estudio del contador, que el contador enviaba desde su estudio las declaraciones juradas confeccionadas para que sean firmadas por el contribuyente y todos los papeles que necesitaba presentar en la FIP. Que además de todo esto, el contador es el que atiende la inspección. Es el que cuando empiezan los requerimientos en inspección viene y dice, aquí estoy. ¿Qué quieren? Dice, los libros sí, los tengo yo, y después no los presenta. Las facturas falsas que aparecen en esa contabilidad las presenta en fotocopia simple sin certificar. Es decir, hace una cantidad de actividades que le hacen entender al juzgador que él no solo sabía, sino que él había armado los ardides por los cuales la empresa había evadido. Entonces, ustedes fíjense en este quehacer que parece el normal de ustedes, cómo debe de ser de prolija la conducta si hay una inspección o si hay un allanamiento, cómo debe ser la prolija, y tal vez hay en algunas actividades donde lo más aconsejable no es que intervenga de primera mano el contador que de verdad tiene los libros. Es decir, por ahí el que tiene que atender la inspección cuando sabemos que viene complicada, que viene con dificultades, por ahí debe ser alguien de la confianza del contador hasta que veamos por dónde está el problema y entonces saber cómo tenemos que desplegar nuestra conducta. Como se imaginarán, hay cientos de cosas más para conversar, pero como me dicen que me faltan 5 minutos, prefiero que ustedes, después en un ratito les voy a hablar de secreto profesional porque me lo pidieron especialmente, pero ¿me quieren hacer alguna pregunta sobre esto que acabamos de ver? ¿Hay algo que no quedó claro? Sí. Kropchik. Sí. Otra muy importante es seguridad y custodia. Otra muy importante es Azúa, ¿cómo se llama la de Azúa? Real de Azúa. Real de Azúa. En esas causas que fueron las que abrieron la preocupación de los profesionales, son las primeras en las que se van definiendo los parámetros con los cuales se mide la actividad profesional.
cómo se los incorporó a la causa penal a los profesionales. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta que la participación tiene que ser acreditada. Y para ser acreditada hay que probar que esa actividad previa a la acción punible del contribuyente, esa acción realizada por ustedes con los papeles, con el balance, con todos los elementos que son de su quehacer diario, no hay un plan connivente con el contribuyente. Es decir, en rigor de verdad, la acusación, fíjense en hasta dónde estamos deformados, que yo, que soy defensora de alma, les estoy diciendo tenemos que probar. Mentira, no. La acusación tiene que probar que existe una connivencia entre el contador y el contribuyente. Es decir, que esta acción previa, que es utilizada para cometer el delito, fue una acción coordinada con el contribuyente para cometer ese delito. Es decir, no es un contador desprolijo que por ahí hizo las cosas más o menos regular y el contribuyente aprovecha esto para tratar de evitar el pago del impuesto o para pagarlo en menos. ¿Está claro? ¿Alguna otra pregunta? No. El delito de infracción al deber es el delito de evasión. Es decir, en realidad es para quienes piensan eso. Yo creo que es un delito de dominio, no de infracción de deber. Pero como no pueden acreditar en el proceso que el contador pudo haber tenido dominio, es decir, o suponen que el contador dirige la mente del contribuyente y le hace hacer lo que él quiere para pagar, no pagar, pagar más, pagar, es decir, no saben que es al revés, sino que creen que ustedes manejan la situación impositiva del contribuyente. Entonces, la única forma de comprender esa conducta era decir, es un delito de infracción al deber, y entonces los podían imputar, claro, los atraían a la trama delictual. Porque si era un delito de dominio, ¿cómo probaban que ustedes pudieron haber tenido la capacidad de parar, de impedir que el delito se cometiera? Bueno, en crop chip, digamos, cuando yo digo que en general yo creo que los contadores no integran el entramado delictivo del delito de evasión del contribuyente, no estoy diciendo que ningún contador, como tampoco podría decir que ningún abogado, tiene nada que ver con esa evasión. No pretendemos defender a quienes integran las maniobras, a quienes son parte de las maniobras, a quienes forman asociaciones incluso para armar usinas de facturas o para... No estamos hablando de eso, estamos hablando del contador normal que está en su oficinita y por ahí está solo y por ahí tiene un montón de clientes en ese momento y lo hace como puede, la tarea, lo mejor que puede, y resulta que esa tarea integra una cadena causal de evasión. El hecho de que sea un hecho precedente, el hecho del contador, no significa necesariamente que sea un hecho integrante del iter criminis. Es decir, puede estar antes y puede estar encadenado causalmente, pero no normativamente al resultado. Bueno, yo les propongo ahora hacer un pequeño corte y seguimos enseguida, ¿eh? Bueno, continuamos si ya todos están listos. Va a haber un pequeño cambio. Perdón, empezamos. Va a haber un pequeño cambio, les decía, porque, bueno, a mí me tienen que ver hasta fin de año, igual que a la doctora Teresa Gómez. A la doctora Marta Nercellas la tenemos hoy como invitada. Y me gustaría que ella hoy agote este tema que es tan interesante.
sobre todo con esta segunda parte que viene ahora, las preguntas que ustedes quieran formular, ¿sí? Y después otra parte muy interesante también que es lo referente a la ética, el código de ética profesional. Así que vamos a agotar este tema hoy y para la próxima dejamos la parte que me tocaba a mí. Yo el mes pasado había hablado sobre el HSBC, la resolución sobre nulidades. Hoy pensaba hablar sobre los procesamientos, sobreseimientos que hubo en esta segunda resolución que sacó el juzgado de la doctora Estraquia. Esto lo vamos a dejar para la próxima reunión junto con el tema que va a tratar Teresa Gómez, ¿sí? Así que vamos a continuar con este tema de la responsabilidad que está muy interesante. En rigor de verdad, los dichos de la doctora en punto a que vamos a agotar este tema es muy optimista. El tema es sumamente difícil de agotar porque todos los días van apareciendo diferentes interpretaciones o diferentes miradas. Si los jueces se limitaran a aplicar las normas que hay, sin interpretarlas, sin tratar de primero elegir quiénes van a ser los responsables y después buscar cómo lo fundamentan, la tarea sería mucho más sencilla. Pero como no ocurre esto, sino que elegidos los imputados, se ve en qué forma quedan entrampados en la descripción del hecho, entonces todos los días tenemos un tema nuevo para abordar, un conflicto nuevo. En cada una de las leyes aparece, en cada uno de los fallos aparece alguna vuelta más y la verdad que la interpretación de las normas no puede estar ligada a la capacitación jurídica o dogmática de quien debe de interpretarla. Es decir, ustedes tienen que saber ex ante, es decir, cuando van a realizar el quehacer, si ese quehacer puede o no integrar una cadena delictiva. Es decir, no puede depender de que les toque el juez tal o la sala tal. Y sin embargo, fíjense en un hecho tan simple como si el delito del artículo 15 es autónomo o se trata de una forma de participación para la que le agregamos el plus de la inhabilitación. El juzgado número 1 dice que no es autónomo. Yo me puse contenta porque dije, claro que no es autónomo, es una explicación de la forma de participar, pero no lo dice por buenas razones, sino que lo dice para ampliar el espectro imputativo. Porque, agrega, si fuera un delito autónomo, cuando ustedes realizaran alguna de las actividades que el artículo 15 detalla y no lo hicieran a sabiendas o no lo hicieran sabiendo que va a facilitar la comisión del delito, entonces quedarían impunes. Entonces, para que no queden impunes es que dice no integra. Ahora me pregunto, ¿es que acaso la participación no es a sabiendas y para facilitar? ¿Es que acaso el artículo 45, porque no lo diga en esta forma expresa, porque es innecesario? Porque el sistema del código y la forma en que está previsto el código penal es que cuando hablamos de dolo no lo mencionamos, solo mencionamos cuando hablamos de culpa. El dolo está sobreentendido en las descripciones típicas. Yo digo el que matare a otro, no digo el que matare dolosamente a otro. Cuando hablo de culpa es cuando voy a disminuir el dolo y lo voy a llevar a la culpa y voy a hablar de negligencia, imprudencia, pero si no, de todo lo que yo estoy hablando es doloso. Y sin embargo hace esta distinción para que quede como participación actividades que no son dolosas, porque le molesta el a sabiendas y le molesta el para facilitar. En cambio, otros jueces dicen es un delito autónomo y también en general lo dicen para agravar, porque dicen participó con todas estas actividades. Si le ponen el 45, todo el resto de las actividades dice, pero además auditó los estados contables. Y entonces por el 15, por eso el legislador ha previsto un plus de pena, que es la inhabilitación especial. Esto era tan simple, decir, nosotros podemos sacar el artículo 15, inciso A, sin que esto modifique un ápice la punibilidad de los profesionales que cometan delito. Sacamos el 15, inciso A, dejamos solo el 45 y probablemente, por si alguien no entendiera, agregaríamos un artículo general
que diga que cuando los profesionales cometemos un hecho ilícito en ejercicio, abusándonos de los conocimientos que nos da nuestra profesión, tenemos que ser inhabilitados. Es decir, este plus de inhabilitación, que ya está en el código, la inhabilitación es posible sin necesidad del 15. Pero digo, si les cabe alguna duda, si tienen alguna dificultad con este plus que quieren poner, basta con que, digamos que todos los, ¿por qué los contadores? ¿Por qué no los abogados, los escritores? Todos, si lo que hacemos es usar mal los conocimientos profesionales, usarlos para delinquir, lo correcto es la inhabilitación, además de cualquier pena que pudiera corresponder por la participación. También en la sala A y en la sala B se entiende en forma absolutamente diferente el elemento subjetivo. La sala B dice que por los conocimientos que ustedes tienen, los conocimientos especiales, no pudieron haber ignorado las irregularidades que presentaban los datos que el cliente, el contribuyente les aportaba. Es decir, que ustedes no solo tienen que hacer el de razonabilidad, sino que se tienen que dar cuenta si algo no es correcto, puede estar inventado por el contribuyente o puede no encajar en esa estructura económica del contribuyente. Mientras que la sala, termino esta frase, la sala B dice exactamente lo contrario. Dice, es cierto, por los conocimientos especiales pudieron haber sabido que el contribuyente está haciendo alguna travesura. Pero esto no indica que hayan participado. Yo, para sancionarlos, lo que tengo que acreditar es que colaboró, no solo que sabía. Y además ese sabía, ¿cuándo? Tiene que saber en el momento que está haciendo su acción. Supónganse que ustedes entregan un balance a un contribuyente y después se enteran, saben, o hasta el contribuyente se los cuenta, que con ese balance va a ser 38 delitos, no solo evasión. Esto tampoco es colaboración, es decir, el conocimiento tiene que ser simultáneo a la acción. Cuando ustedes están haciendo el balance, tienen que saber, saber y querer. Sí, ¿qué pregunta me querías hacer? No, era un razonamiento, a ver si es correcto. La primera sala entendería que el hecho de ser profesional, o sea, el carácter de profesional de una persona, le agrega una presunción negativa en contra. Claro. De mínima, iuris tantum, y de máxima, iure de iure. Claro. Arrancaría en ese lugar. Exactamente. Es decir, suple el dolo por los conocimientos especiales que tienen. Sería una presunción. Presunción. Que ustedes tendrían que probar, porque eso no se lo pueden impedir, que es mentira. Es decir, invierte la carga de la prueba y hace que ustedes tengan que acreditar cómo, a pesar de lo inteligentes que son y de los buenos profesionales que son, no se dieron cuenta que el contribuyente era más pícaro y iba a utilizar esto de una manera incorrecta. ¿Y no sería también el caso de la prueba infernal? O sea, ¿cómo yo probaría? Un hecho negativo. Claro, o sea, estoy probando un hecho negativo. ¿Cómo pruebo yo que, no sé, que el contribuyente no tenía toda esa maniobra pergeñada desde antes y me aportó la documentación para que yo lo haga? No es una tarea fácil, pero siempre las pruebas diabólicas son exigidas muchas veces en el procedimiento y por eso se llaman diabólicas, porque son casi imposibles de poderlas ejecutar. Pero eso es lo que requiere, no la ley, les vuelvo a repetir, lo que requiere la interpretación de una sala de la Cámara Penal Económica. La otra no. ¿Y el corte ha llegado a esto? Algunos casos llegan, pero no estos. Pero algunos casos han llegado a corte. Sí, hay resoluciones de corte, pero lo que pasa es que en la mayoría de los casos, como no se trata, han llegado por otros temas, porque el tema de la responsabilidad profesional en general no tiene un tema federal en el medio, no tiene la interpretación de la ley federal, aunque en realidad la tendría, porque esto sería, pero yo no sé si vos conocés algún caso específico, pero no conozco ninguno que haya llegado a la corte el tema de responsabilidad. Por más que el delito sea federal. Por más que el delito sea federal, pero es que los delitos federales no necesariamente tienen que llegar a la Corte. La Corte tiene una competencia muy limitada y que es solamente cuando hay un agravio federal, no cuando el delito es federal, sino cuando el agravio es federal. Salvo en esos casos no llegan a la Corte. Por eso sí llegan a la Corte por casos de ley penal tributaria, cuando tiene que ver con la retroactividad o no de la norma
para ver si son 100.000 o son 400.000 el umbral mínimo, es decir, esas cosas que tienen que ver con las arcas públicas, no nosotros individuos. ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Una pregunta. Respecto de la responsabilidad penal de los profesionales, que usted muy bien lo está explicando, ¿ya puede enumerar algunos fallos, dejar algunos fallos? ¿Hubo ya fallos? Hay cantidad de fallos, hay muchísimos. Algunos terminaron incluso los juicios, hubo cantidad de... yo en el Power que se los van a pasar, les enumero algunos, y no solo se los enumero, sino que le pongo la doctrina del fallo, es decir, lo cuestionable del fallo, porque algunos fallos son larguísimos, pero en rigor de verdad a ustedes les importa un pedacito. El pedacito. ¿Un caso de pena de prisión? Sí, hubo, pero en general durante el procesamiento. Es decir, justamente en el caso que les decía de seguridad y custodia, lo que se discutía era si era partícipe primario o secundario, porque además aplicaban mal la ley de la excarcelación o la ley de la libertad durante el proceso, para mejor decir, y decían, si es partícipe primario, como es la misma pena que el evasor y se trataba de una evasión agravada, corresponde la detención durante el proceso. Cuando... evasión simple es inhabilitación profesional. No, la prisión simple usted está libre durante el proceso y después verá si lo condenan, en los dos casos puede haber inhabilitación, en la simple o en la agravada. El tema es cómo pasa usted el proceso hasta que le dicen si es culpable o inocente, si detenido o en libertad. Pero resulta que la doctrina de la Corte dice una cosa muy diferente. No dice que a usted lo pueden detener por la gravedad del delito, sino que existen dos peligros procesales que son los únicos que motivan la detención durante el proceso. Si no se da uno de esos dos peligros procesales, en rigor de verdad, la presunción de inocencia, que es de raigambre constitucional y no legal, determina que usted tenga que estar en libertad hasta que sea condenado por sentencia firme. ¿Mm? ¿Podríamos decir cuáles son esos dos requisitos? Bueno, pero ahora va a explicar las presunciones, los peligros procesales que impiden la libertad son que se presuma que puede fugarse, y entonces a veces sí tiene que ver el delito, porque cuanto más alta es la pena, cuanto se trata de determinados personajes que tienen lugares en el exterior donde puedan esconderse, que tienen muchos medios para hacerlo, entonces se presume que pueden fugarse o que puedan obstruir la investigación. ¿Mm? En el caso, por tomar los casos que usted dice, en el caso de Báez, porque se presumía que se quería fugar y por eso no decía el lugar, en el caso de Manzanares, porque obviamente obstruye la investigación cuando ordena que se envíe a otras cuentas y está claro, está obstruyendo la investigación penal. ¿Mm? La regla, perdón, ¿no? La regla hasta el plenario Díaz Besone era que se perdía la libertad, ¿no es cierto? O sea, frente a delitos mayores con penas mayores a 3 años, perdía automáticamente la libertad, ¿no es cierto? Después del plenario Díaz Besone, esto cambia y está lo que cuenta la doctora, estos dos requisitos que deben darse para que una persona pierda la libertad. Si no, hoy por hoy puede continuar aún con penas graves, ¿no? Por supuesto no estamos hablando de delitos tremendos, ¿no? Homicidios seriales, violaciones y demás, ¿no? Estamos hablando de otro tipo de delitos, en este caso los económicos. Porque en rigor de verdad hay una tercera razón para que la gente sea detenida durante el proceso, que no está dicha con claridad, porque se dice que los jueces no hacen futurología, pero es el impedir que siga delinquiendo. En los casos que recién decía la doctora, por ejemplo, las violaciones múltiples, en rigor de verdad la verdadera razón de la detención es impedir que siga delinquiendo. Bueno, y esto... Una cosita más. Sí. Para los que no saben, el material de la doctora y todo el material de estos talleres ahora va a estar colgado en la página del Consejo para aquellos matriculados. Los que no están matriculados, bueno, después se acercan, nos dicen y vemos cómo se lo hacemos llegar. Para los matriculados, sepan que va a estar colgado en la página del Consejo y además por streaming esto se vuelve a transmitir. Así que, bueno, tienen posibilidad de hacerse del material. ¿Colgado en la página dónde? ¿En qué parte? Acá del Consejo. ¿Pero en qué, dónde? Donde se inscriben al curso, sí. Bueno, sí. Por lo que usted comentaba antes, pareciera que la postura de la Sala B de la Cámara Penal Económica
No, en realidad dije otra cosa. Dije, en la sala A se dice que ustedes tienen conocimientos especiales, pero esto no suple el dolo. Es decir, yo para tenerlos a ustedes imputados en una causa de evasión, tengo que probar que sabían y querían colaborar con la evasión del contribuyente. Esto es lo que dice la sala A. No habla ni de agravado, ni de simple, ni de nada. En cualquier caso. Es decir, no reemplaza el elemento subjetivo por los conocimientos. La sala B reemplaza el elemento subjetivo por los conocimientos especiales. Es decir, eso le hace presumir que usted sabía y quería. Y usted va a tener que acreditar que no sabía y no quería. Si puede. ¿Está? ¿Alguna otra pregunta queda de este tema? Entendieron todo, clarísimo. Bueno, ahora esto por pedido en realidad no estaba en mi plan original, el tema del secreto profesional, porque en general es un tema que uno desarrolla cuando habla más de lavado que de evasión, claro, ¿no? claro. Es un tema más ligado al lavado. Pero bueno, como me han comentado que en este momento existe alguna dificultad entre la Administración de Ingresos Públicos y los profesionales, en donde parecería que hay una actitud un poco requirente del organismo público en relación a ustedes para que le den los papeles de trabajo, le den el material necesario para acreditar los delitos que pudieran haber cometido sus clientes, entonces vuelve a aparecer este tema de cuándo debo y cuándo no debo entregar este material, o cuándo debo, cuándo no debo contestar las preguntas que me son realizadas. Entonces, la excusa aparente que utiliza la administración es decir que en la ley de colegiación, en las leyes, no está el secreto profesional del contador. Que esto solamente surge justamente del Código de Ética. Y ustedes ahí tienen los dos artículos especiales, el 19 y el 20, que refieren que tienen la obligación de guardar secreto de todo aquello que conocieran en el ejercicio profesional, en su actividad específica, y el próximo, el 20, en donde les dice cuándo están relevados de ese secreto profesional. Además, este Código de Ética se encuentra reglamentado, y yo puse solamente este inciso porque acá es donde tienen más las razones por las cuales ustedes podrían resultar relevados del secreto profesional. Fíjense que es bastante aparente, es decir, parecería que es muy amplio, pero sin embargo casi siempre está ligado a un y que lo autorice el contribuyente. Es decir, no es una decisión, el secreto no es de ustedes, esos papeles no son de ustedes. Esto lo que tiene es un contenido que le pertenece al cliente. Entonces no son ustedes los que pueden resolver livianamente cuándo lo entregan o cuándo no lo entregan. Necesitan la autorización de la persona a la que representan. Más, normalmente nosotros cuando hay una inspección o hay alguna actividad de requerimientos por parte de la administración pública y sabemos que puede haber la imputación de un delito, justamente basándonos en el principio de la no autoincriminación, decimos que no entreguen más. Es decir, si ustedes saben que a consecuencia de la entrega de los papeles, de la documentación y todo, va a terminar en una denuncia penal, lo que tienen que hacer es no entregar más por más que haya el requerimiento, porque aún la sanción prevista en sede administrativa va a quedar diluida cuando ustedes expliquen que no lo entregan porque sería violar un principio de raigambre constitucional, sí. Hago una pregunta desde la ignorancia absoluta, ¿no? A raíz de todas estas oficinas APOC Sí. que he visto, yo soy abogada, Sí. se está en tributación, esto de penales ante la necesidad de los requerimientos que vienen sucediendo con ACTIC. Ellos piden, saben que determinadas oficinas APOC cruzaron datos con las empresas que utilizaron facturas APOC. Es una realidad que muchas empresas han utilizado las facturas como para cubrir determinados gastos que van desde los sobornos que le pedían los ministerios para las contrataciones hasta, no sé, realizar una obra
en este punto va la pregunta sumada con usted. O sea, el requerimiento no se detendría con la rectificatoria de eso. Bueno, primero hay que ver si hay que hacer o no la rectificatoria, porque la rectificatoria puede ser una confesión de delito. Sí. Todo depende de cuál sea y cómo sea el requerimiento. Pero sí, ellos pueden pedir, es decir, la administración está habilitada para pedirnos los papeles de trabajo, pero en determinadas situaciones y con determinadas formalidades, es decir, no violando el secreto del cliente, sino, por ejemplo, un cliente que está bajo inspección, pueden venir a allanarles el estudio y sacarles incluso los papeles de trabajo. Los papeles de trabajo integran el material respaldatorio, la documentación respaldatoria de las declaraciones que ustedes hacen, con lo cual integra el interés de la administración pública. Pero una cosa es esto y otra cosa es que nosotros voluntariamente ante el requerimiento de la AFIP hagamos entrega de esos papeles y de los libros de nuestro cliente y sin la conformidad de este y sin saber si después de esto y con estos mismos papeles nos van a hacer la denuncia. Por otra parte, cuando ellos nos manifiestan que no hay una ley que los proteja para decir secreto profesional, cuando les dice que esto es solo del Código de Ética. Fíjense en ustedes, cuando hoy hablábamos de responsabilidad del contador, yo les decía, el Código de Ética no parte de un poder legiferante. Por lo tanto, el incumplimiento de algunas de las obligaciones que el Código de Ética les exija como profesionales no implica necesariamente la participación en un delito, porque tiene otra finalidad el Código de Ética. Es decir, ustedes pueden infraccionar obligaciones del Código de Ética y responderán frente a los matriculados y responderán frente al cliente en forma civil, pero no penalmente. Y acá ocurre exactamente lo contrario. Es decir, justamente porque no proviene de un poder legiferante, acá sí lo reconocen. Fíjense en ustedes la contradicción de la administración. En aquel lado quieren integrar el Código de Ética para valorar la actividad profesional de ustedes. Y acá dicen, no, el Código de Ética no sirve para nada porque no viene de un poder legiferante, así que este secreto profesional no resulta amparado. Pero se olvidaron de una cosa, y es que la próxima filminada, y es que el Código Penal, que sí no pueden decir que no es una ley, les castiga la violación del secreto profesional. Y acá les dice con absoluta claridad que se trata del que tiene noticias por razón de su estado, oficio, empleo o profesión. Es decir, los abarca total y absolutamente porque es una norma genérica que abarca todos los profesionales. Por lo tanto, si es delito su violación, obviamente su cumplimiento es una obligación. El secreto profesional es una obligación. El secreto corresponde al contribuyente y no al profesional. El profesional no puede develarlo ante nadie ni en ninguna circunstancia salvo en aquellas expresamente autorizadas, que en general es cuando existen dos bienes en conflicto. Por ejemplo, yo le hice la actividad al contribuyente y el contribuyente no me pagó. Y entonces yo tengo que acreditar que le hice el trabajo para exigir el pago de mis honorarios. Es decir, cuando hay una contradicción entre dos bienes, ahí existe, pero fíjense en ustedes que tienen que la posibilidad de resultar relevados del secreto, pero relevados en la medida exacta de lo imprescindible. Es decir, ustedes no pueden contar, van a contar que hicieron el trabajo, pero no pueden contar que el contribuyente les trajo facturas falsas que cuando ustedes descubrieron que eran tales se las sacaron de la... es decir, lo que no sea necesario para evaluar aquello que están requiriendo, no lo pueden relevar aún en estas situaciones expresamente previstas por la ley. Bueno, pero depende de muchas... Puede que no, puede... Yo si quiere le invento un caso en que no, pero fíjense que el Código de Ética le dice en qué razones puede relevar. Y el Código Penal también. Solo que el Código Penal es mucho más amplio en el sentido de que no está... Es como cuando el Código Procesal nos hablaba de secuela de juicio. Nos dice sin justa causa. ¿Qué es la justa causa? La justa causa de lo único que estoy segura... Es decir, podemos definirla de muchas maneras, pero hay una cosa de la que estoy segura, que no es por la orden del ente administrativo. Esto no es justa causa. Es decir, puede ser por muchas razones.
Uno podrá decir por mi interés personal tampoco, porque en realidad privilegiar mis honorarios sobre alguien viene y me contó que mató a otra persona y como yo la asesoré y quiero cobrar, voy y cuento que mató a otra persona. Digo, alguien me podría llegar a discutir si eso no es justa causa. Pero lo que seguro no lo es, lo que seguro queda excluido es la orden del ente administrativo. Es decir, que aun cuando la AFIP les requiera a ustedes material de su cliente, le requiera a ustedes datos del contribuyente, le requiera, y aun cuando sea intenso ese requerimiento, ustedes tienen el derecho a decir no hasta que tengan el consentimiento o la negativa del contribuyente. El saber no implica participar, les decía hoy. El participar hay que acreditarlos. Ustedes la única obligación que tienen es no participar en los delitos. Pero si ustedes saben que el contribuyente está cometiendo delitos, si ustedes conocen una realidad en una empresa, aunque hagan una actividad colateral dentro de su contabilidad, no tienen obligación de decirle a la AFIP cuál es la verdadera situación patrimonial de la empresa. Eso no está dentro de las obligaciones. No sé si en esto les quedó duda, pregunta. O sea, en principio, la primera respuesta que ustedes tienen que decir ante un requerimiento, si no está su cliente al lado que lo está autorizando, es no. Y después ven cómo avanzan, si piden permiso, si está dentro de las facultades, pero lo primero es no puedo revelarlo, esto es de mi cliente. Como si tuvieran un allanamiento y no, ahí sí le van a sacar lo de su cliente. Ustedes tienen que mirar en la orden de quién son los papeles que vienen a buscar y no podrían permitir que esto en general lo garantizan los colegios, ¿no? Los consejos que van acompañando al personal que allana, pero ustedes tienen que saber que no pueden permitir que se lleven nada más que aquello relativo a esa persona concreta que se encuentran investigando. Y yo terminaba el Power, pero no sé cuándo, con esa última frase, y para combinarlo como comencé diciéndoles que era para mí la jurisprudencia. Y la jurisprudencia debería ser la explicación razonada de las normas legales para aplicarlas a un caso concreto. Como no lo es, como en muchos casos las razones son suplantadas por el principio de autoridad, el juez es el que firma, el juez es el que ordena, el juez es el que dice esto es así, es que tenemos que estudiar la jurisprudencia más para contestarla que para repetirla. No sé cómo estamos de tiempo. Si estamos más o menos ahí. A mí se me ocurre una pregunta. Sí. Como todos saben que se está tratando la reforma del Código Penal en estos momentos, no se sabe si va a salir o no, pero bueno, en principio para fines de año, principios del año que viene, el nuevo proyecto tiene que estar terminado y una comisión está actuando sobre esto. Quería preguntarle a la doctora qué opina si todas las figuras que tiene la ley penal tributaria, que como bien señaló la doctora, hay algunos artículos que deberían suprimirse porque ya los tenemos en el Código Penal, por ejemplo, este artículo 15, por ejemplo, la asociación ilícita, ¿no?, que tiene específica la ley penal tributaria y ya la tenemos en el 210 del Código Penal, y sin hacer futurología, ¿qué puede llegar a pasar? Si se va a resumir un poco, si nos vamos a adaptar un poco al Código Español, o si se va a mantener así, ¿no? Esto, una opinión simplemente porque no sabemos qué va a pasar. Bueno, según la comisión va a entregar ese proyecto el 1 de marzo, pero después del 1 de marzo van a venir los debates, suponiendo que lo entregue, van a venir los debates, y después tiene la tarea no fácil de pasar por el Congreso, con lo cual no sé qué va a pasar, pero sí puedo contestar lo que yo pienso en punto, y que en parte comparte la actual comisión y lo compartieron las anteriores también, respecto de las leyes especiales. Las leyes especiales dan la posibilidad al juzgador y a los entes administrativos que son los que llevan adelante las acciones penales en algunos delitos, de olvidarse los principios generales del derecho. No solo se olvidan de la Constitución Nacional,
parecería que no tienen nada para aportar la Constitución, toman la ley como si ahí terminara el derecho, sin pensar que se trata de una totalidad, el derecho es uno solo. Y empieza en la Constitución, pero la mayoría de las interpretaciones ustedes van a ver que se nombra muy poquitito a la Constitución Nacional. Pero el Código Penal tiene una parte general bastante generosa en cuanto a las explicaciones que da de qué significan la culpabilidad, qué significa la antijuridicidad. Es decir, les dice cuándo sí, cuándo no, cuáles son las excusas. Y si el nuevo proyecto toma la parte general del proyecto del 2014, en este se explican muchísimo más los principios constitucionales, se reiteran los principios constitucionales justamente cansados de que los jueces se olviden que existe una Constitución Nacional. Entonces vuelve a repetir estos principios y ahí no cabe ninguna duda de que esta parte general debe ser volcada en todos y cada uno de los delitos especiales. Por eso que lo primero que contestaría es que la ley especial debería desaparecer como tal, debería ser incorporada como un título dentro del Código Penal para concluir con este debate de si los principios generales le son o no aplicables. Y lo segundo, a mí no me gusta mucho el tomar ni la doctrina, ni la dogmática, ni la jurisprudencia europea, ni aún de la Corte Europea. Y les digo por qué. A veces ellos tienen más historia y a lo mejor parece más avanzado su derecho y sus interpretaciones y nos parecen mucho más dogmáticas y profundas, sobre todo los alemanes, los italianos. Nosotros casi todos estudiamos de esa dogmática. Pero hay un pequeño detalle que parece pasarles desapercibidos a todos los intérpretes, y es que en el derecho europeo, el derecho constitucional europeo, la culpabilidad no integra la Constitución. O sea que la culpabilidad puede ser medida como quiera el legislador, porque la culpabilidad es legal, no constitucional. En el nuestro es constitucional. Y esto yo creo que cambia la mirada total y absolutamente. Hay cosas que puede decir el Código Penal español y que nosotros no deberíamos decirlas, porque están vulnerando un principio constitucional. Correcto. Entonces, realmente a mí eso de mirar el derecho comparado sí, estudiar el derecho comparado sí, pero copiar el derecho comparado, tranquilos. Sí, yo simplemente lo decía por la menor cantidad de artículos que tiene, ¿no? Eso sin duda. No sirven para nada la mitad de los artículos de la ley penal tributaria. Claro, bueno. No agregan contenido punitivo, porque esas conductas quedan atrapadas en las conductas generales, o sea, y lo único que hacen es confundir más. Claro, claro. Para aquellos que les interese, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas presentó un proyecto muy importante, muy grande, a la comisión esta de reforma del Código Penal, y el Centro Argentino de Estudios en lo Penal Tributario, que la doctora y yo somos parte integrantes, también presentó un proyecto a esta comisión. Para aquellos que son socios del Centro Argentino, entrando a la página del centro, pueden ver esto. Y para los que no son, bueno, están invitados a asociarse al centro. Para sintetizar, me llamaron la atención, me llamó la atención todo lo que explicó la doctora y valía la pena extender esta charla. Pero algunas cosas me llamaron la atención. Por ejemplo, la interpretación amplia que pueden hacer algunos jueces de la norma. Esto me da como miedo, ¿no es cierto? Porque, ¿qué pasa? Según el juez que yo voy a sortear una causa y que me cae, voy a tener una resolución que va a ser estricta del tipo penal, como me enseñaron a mí cuando estudié el Código Penal, o puede llegar a ampliarse. Está bien, ustedes dirán, tenemos distintas instancias para arriba que pueden revocar esto, pero en el mientras tanto tenemos que pasar esto. Creo que la interpretación, como bien decía la doctora, de cada partícipe del delito debe hacerse según, valga la redundancia, la participación o no que ha tenido de ese delito. Y repito, como bien explicaba la doctora, los contadores no son adivinos, ¿no? Salvo que, por supuesto, estén enterados y quieran participar de esto. Hay muchos casos que ha pasado así.
Pero si no, creo que en la mayoría de los casos no son adivinos y no saben lo que le está entregando el cliente. Lo mismo nos pasa a los abogados cuando asumimos una defensa, ¿no es cierto? ¿Qué sabemos si lo que nos está diciendo el cliente es la verdad o no? Y por eso vamos a ser partícipes del homicidio del cliente. Tal vez, perdóname, Sí. una cosa que me olvidé de decirles es que la participación del profesional es antes de la comisión del delito o después de la comisión del delito. Si ustedes fabrican libros o documentación después que el delito está cometido, que se consumó, esto es encubrimiento, es otra forma de participar en el hecho ilícito, pero no integra la participación si es posterior a la consumación. Exacto. Perdóname, Sí, Graciela. sí. Una pregunta, ¿en qué pasa en el supuesto de la actuación de un profesional contador como perito de parte en una causa en lo penal económico? ¿Qué pasa? ¿En qué sentido? En relación eventualmente a un encubrimiento, porque obviamente lo que va a tender es a defender, digamos, al imputado. La primera acción de un perito en un proceso, cualquiera que sea, es su juramento de comportarse con lealtad en el estudio técnico de la causa. Si usted como perito se da cuenta que lo que tiene que decir es en contra de la persona que lo contrató y que le pagó sus honorarios, lo que debería hacer es no omitir opinión o por lo menos tratar de darle a la opinión oficial o a la opinión de la otra parte un contenido más contemplativo, es decir, una acción que se puede considerar culposa o dolosa, usted tratar de volcarla para la culpa. Pero si usted encubre no, porque no es en la pericia donde se encubre, pero si usted miente en las conclusiones de la pericia para que no se descubra el quehacer del contribuyente, en rigor de verdad está faltando su juramento y está cometiendo un delito, equiparable al falso testimonio. Al falso testimonio. Por lo tanto, en rigor, usted si realmente es indefendible la postura de su cliente, lo que debe de hacer, no firmar el coso, retirarse con dignidad y partir. Pero si se queda, tiene que decir con un lenguaje a lo mejor más dulce y más cariñoso lo que vio. No puede decir una cosa diferente a lo que vio. Bueno, y siguiendo con las cosas que me llamaron la atención, son las posturas estas también, volviendo al comienzo, de las dos salas, ¿no? La sala A, la valoración del elemento subjetivo, la sala B, una distinta valoración del elemento subjetivo. Qué peligro para el profesional, ¿no? Porque según la sala que va a entrar, y no me la pongo a criticar, ¿no? Cada uno tiene su opinión y no son vinculantes, es decir, la opinión de una sala no es vinculante para la otra, no significa que las salas se tienen que poner de acuerdo. Pero bueno, ya vamos, yo termino y les doy las preguntas. Qué tremendo para el profesional que no sabe cómo le van a valorar el elemento subjetivo. Bueno, y finalmente el código de ética, por lo que decíamos recién, es decir, en el caso que se pida, la Dirección General Impositiva pida requerimientos, si el entregarlo puede dar lugar a una autoincriminación, el contribuyente está amparado en no entregarlo, por supuesto. Ahora bien, ¿esto qué va a dar lugar? A un incumplimiento, a un requerimiento. Pero bueno, ese incumplimiento a requerimiento es un sumario formal que va a tener una multa de 150 pesos, que bueno, por lo menos frente a los bienes jurídicos amparados, ¿no? O sea, autoincriminarse y la multa formal pareciera que es mejor de esta manera. La prohibición no cambia de intensidad porque pase de mi mano a la mano de mi profesional. Es decir, el papel que tengo yo y que tengo derecho a mantener en secreto para no autoincriminarme, por más que yo se lo dé a ella, no varía la calidad de secreto, ¿eh? Es decir, sigue siendo secreto. Claro, claro. Bueno, me pareció muy interesante. Ahora sí, si tienen alguna otra pregunta más y si no... ¿Por qué no se pidió plenario en el caso de discrepancias entre las salas? Porque la parte nos podría haber pedido y justamente el objetivo de la casación es casar, o Lo- sea, lograr una interpretación única, digamos, de la doctrina, ¿no? Me encantaría contestarle que el recurso de inaplicabilidad de ley
que es el que debería requerirse cuando tenemos dos fallos distintos para pedir un plenario y que resuelvan de conformidad todos, y que sepamos a qué atenernos, porque la interpretación jurisprudencial también integra la conducta prohibida o la conducta permitida, es decir, es la que marca, la que delinea qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, por lo menos desde el punto de vista de la mirada penal. Pero no solamente no hay un plenario, sino que las propias salas, las salas de casación y las salas de penal económico, no solamente difieren en sus interpretaciones entre ellas, sino que difieren con ellas mismas. Es decir, en un caso dicen una cosa y 3 casos después le están diciendo otra. La teoría de los actos propios. Claro, es realmente muy complejo. Por eso yo me acuerdo que cuando me recibí venían y me exponían un caso, yo trataba de hacer un diagnóstico del caso y un pronóstico más o menos, es decir, sin ser futuróloga, pero decir, bueno, si tienen estos elementos de prueba, lo que puede ocurrir razonablemente es esto, y más o menos uno estaba cerca de eso. Hoy no se puede hacer ni diagnóstico ni pronóstico. Bueno, diagnóstico sí, digamos, usted está en tal lugar, ¿está? Hasta acá trate de respirar como pueda, porque claro, pero después nada. Entonces, estamos en el libre albedrío y pensamiento, apartándose las normas jurídicas bueno, para eso estamos los abogados. Justamente esta es la función de los defensores, tratar. La Corte Suprema no debería fijar alguna posición respecto de estos fallos. La Corte Suprema resuelve sobre casos concretos. No, Sus fallos no son obligatorios y además solamente lo hace en aquellos que la Ley 48 les indica, que es cuando se encuentran en juego valores federales, la interpretación de una ley federal, no lo hacen todos los casos. No todos los casos tienen la instancia de la Corte Suprema. De hecho, lo que más hace la Corte Suprema es aplicar el 180, que es una planchita que le dice no corresponde recurso extraordinario y se la devuelve. Es decir, esa es la tarea más agotadora que tiene la Corte. 2 renglones. Si aparte después tenemos que viene el Mesías Afiti y pone una moratoria. Claro, exactamente. Bueno, este es otro problema. O blanqueo. En varios de los temas que tratamos, en el fondo de los temas que tratamos están 2 cosas. Una es la ética del Estado, el Estado que, por ejemplo, les acepta a ustedes una rectificación y con esa misma rectificación va y hace una denuncia. Y por otro lado, el tema del cambio de las políticas del Estado. No hay políticas porque un día le ponen traje a rayas y al otro día le dan la moratoria. Entonces, este zigzagueo hace que internalizar la buena conducta tributaria nos cueste tanto, porque muchas veces es más barato no internalizarla. Si tuvimos la suerte que en el medio no nos agarraron entre nuestra evasión y una moratoria, no nos pasa nada y nos sale mucho más barato el pago de ese impuesto. Pero bueno, ya eso da para otro tema. Sí. Si el primer empleador en negro es el Estado, ¿qué le parece a usted que pasa con eso? En general, salvo que lo estén investigando especialmente y encuentren el convenio y entonces le hagan el cuestionamiento del artículo 9 o de lo que fuere de la ley penal, no pasa nada. Es decir, esto es de público y notorio, es decir, ocurre en el Poder Judicial, digo, no en el Estado tomándolo en general. En el Poder Judicial se paga el negro. Hay parte que se paga en negro. Entonces, Ministerio de Economía para mí. así que no se asuste, tratemos de sobrevivir. Pero bueno, estas distintas interpretaciones, en la medida que sean fundadas, cada uno son válidas, ¿no? Y como decía la doctora, yo no, porque yo estoy del otro lado, pero no, de nuestro mismo lado, porque interpretamos la ley en la forma más Yo creo que los jueces no tienen que hacer justicia, y esta es una de las primeras disputas que solemos tener con ellos, porque cuando los jueces hacen justicia en general, creen tener el don para apartarse de la ley y decir lo que se les da la gana, porque eso es justo. Yo creo que los jueces la obligación que tienen es
de resolver los conflictos en la forma más justa posible, aplicando la ley. Y si la ley en sí misma es injusta, habrá que cambiarla. Pero lo que no podemos permitirle, y por eso decían, entonces estamos en el horno o algo parecido. No estamos, porque justamente por eso yo hoy les decía, yo no les voy a venir a repetir jurisprudencia, porque en general la jurisprudencia que se refiere a responsabilidad de los contadores, estoy absolutamente en contra de las afirmaciones que la doctrina de esos fallos trae. Entonces, lo que quiero es que las conozcan para saber cómo tienen que contestarla, cómo tienen que actuar cuando quieran imponerle esa doctrina a alguno de ustedes. Bueno, muy bien, ya nos hemos pasado de hora, valió la pena extender este tema porque es muy interesante. Agradecemos fundamentalmente a la doctora, que ha sido muy interesante este tema, las explicaciones, todo. Y bueno, a ustedes les agradezco estar presente, y para todos aquellos que así puedan y lo quieran, nos vemos el mes que viene, el tercer jueves de septiembre. Gracias. Gracias a la doctora.